Mejor hablar en M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. La semana pasada estrenamos este nuevo espacio Mejor Mirar para compartir puntos de vista sobre diversos asuntos, de la realidad local y también internacional. Y hoy recibimos con mucho gusto al historiador y politólogo Gerardo Caetano, con quien vamos a analizar, a partir de su último libro, El liberalismo conservador, cuál es el vínculo entre pasado y presente en la política partidaria uruguaya. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Todo bien. Gerardo, nos convidaste a esta pregunta disparadora: ¿cómo puede un libro de historia ser un espejo que refleje el presente? Y yo te invito a tratar de contestar juntos esta pregunta sobre que tiene que ver con este trabajo al que has estado abocado, en donde digamos que identificás una genealogía que perdura hasta hoy. Sí. Esa es una pregunta, es un tópico muy clásico en la relación entre historia y política, y también en la propia construcción de la política uruguaya, de la cultura política uruguaya. Göran Lindahl, un historiador sueco que estudió mucho al vallismo, decía que el Uruguay tenía una política de historiadores, justamente haciendo referencia a una política en la que en el discurso, pero también en la acción, había una carga muy importante de pasado. Pero en realidad esto es un viejo tema. Los marxistas soviéticos, una vez que cayó la Unión Soviética, tenían una expresión, un poco en broma, un poco en serio, que lo refiere mucho y que me lo recordaba un amigo. Ellos decían: nuestro problema no es con el futuro, que siempre es el mismo, sino con el pasado, que nos lo cambian a cada rato. Así hay una paradoja interesante, porque uno podría decir, el pasado no cambia, en más de un sentido, como dicen los muchachos, ya fue. Uh-huh. Sin embargo, lo que puede cambiar el pasado es la mirada con la que interpretamos el pasado. Y la mirada siempre se realiza desde el presente, con preguntas que sin anacronismo también tienen que ver con el presente. Por eso el pasado y el presente son dos tiempos que están articulados, y que en el caso del análisis de la política uruguaya, yo podría trabajar con la agenda de hoy, justamente descubriendo hechos, procesos claves que están en el pasado y que no se proyectan para repetirse, ni son de alguna manera indicios que nos revelan el presente, no, son espejos interpelantes, uno más de los muchos que podemos realizar. Por ejemplo, por estos días estamos debatiendo, en medio de la rendición de cuentas y en medio del tema que ha generado impacto en la opinión pública y en algunos actores, sobre el incremento de los combustibles. Y allí atrás hay un tema crucial, que es el papel del Estado, y nada menos que el papel de ANCAP. ANCAP, creada en 1931, a cuyo frente como primer presidente estuvo nada menos que Eduardo Acevedo, una figura absolutamente gigantesca, una figura vinculada con toda una visión de Estado, una visión de un proyecto industrializador sumamente relevante. Bueno, siempre se hablaba de que ANCAP era como el modelo de la empresa pública que pensaba el primer vallismo. Era un modelo de Estado. Bien, en esa perspectiva, el Uruguay discutía ya en los años 20 y construía en los años 20 propuestas realmente muy avancistas. Por ejemplo, la creación del llamado carburante nacional,
que mezclaba justamente el alcohol natural, el alcohol biológico con el petróleo, y buscaba una nafta, nosotros decimos nafta, y eso tiene que ver también con una voz de origen ruso, porque nosotros a partir de ANCAP le comprábamos petróleo a una empresa pública rusa, la Yuyantor. Entonces uno va construyendo historias que tienen sus anécdotas, pero que también refieren a temas cruciales. Hoy, de manera más directa o de manera más indirecta, lo que está en juego es la desmonopolización de ANCAP, porque eso que fue frenado en la primera versión de la LUC, bueno, hoy vuelve a estar arriba de la mesa, porque el sistema de adaptación, como algunos dicen, o de incremento de precio del combustible, refiere nada menos que al papel de ANCAP, porque hay quienes establecen la idea y quienes han mantenido la propuesta de que, bueno, ANCAP es poco menos que una intermediación innecesaria y que el Uruguay debiera comprar combustible ya refinado, debiera importarlo, debiera comprarlo en el exterior, porque esa es toda una visión de advertir que el combustible es una variable más del mercado, y cuanto más bajo esté, mejor va a ser para el país, cuando en definitiva hay muchos temas que se involucran y que estuvieron involucrados en un debate muy fuerte que se dio en 1931 a propósito nada menos que de este tema crucial. Se podría entonces decir que las posturas de aquellas personas y sectores político-partidarios y de la sociedad civil que se organiza, que defienden la desmonopolización de ANCAP, marcan una continuidad en las genealogías que trazaste en relación a, por ejemplo, a la libertad, en este caso de mercado, y a la filosofía conservadora clásica del siglo XX en el liberalismo conservador. Ahí justamente hay un hilo que conecta. Y sí, ciertamente, cuando tú ves los alineamientos, ¿quiénes estuvieron absolutamente en contra de la creación de ANCAP? Y bueno, estaba al frente de la confrontación el herrerismo, y estaban, bueno, los colorados conservadores, el riverismo, a cuyo frente estaba Pedro Manini Ríos, que defendían básicamente los intereses de los productores agropecuarios, que realmente no querían Estado, querían menos Estado, y que planteaban que en definitiva eso era un reflejo más de la pugna histórica entre campo-ciudad, y que el vallismo en su propuesta estaba solamente representando los intereses de la ciudad, de las ciudades, ¿no?, del campo urbano, con, bueno, la izquierda, los partidos de izquierda, entonces muy dispersos, convergentes en la postura del vallismo, y, bueno, otros actores. Hay que recordar que en los años 20 el tema del petróleo era un tema absolutamente crucial, porque, bueno, explotaba la industria automotriz, y en el Uruguay había un número importante de autos para la relación de la población, y al mismo tiempo, bueno, empezaba a crecer todo el sistema de transportes basado en el combustible. Bueno, allí se ha dado un debate, y en muchos aspectos uno con cierta perplejidad ve cómo los argumentos de ese debate permanecen. Allí hay una gran propuesta que quedó bloqueada, porque no nos olvidemos que 2 años después de la creación de ANCAP, en 1933, en el Uruguay hay un golpe de Estado, ¿no?, liderado por Gabriel Terra, un vallista que siempre había sido distante de Valle y Ordóñez y que se había quedado en el vallismo, pero que en realidad expresaba a los sectores, digamos, más empresistas del vallismo,
opuestos al vallismo radical, y el golpe de Estado fue respaldado por el herrerismo y por el riverismo. Ahí estaba nuevamente la polarización desatada en 1931, y además la cosa quedaba más prístina porque en 1931, aunque de manera amortiguada, impactaba una crisis económica sumamente importante, la crisis de 1929, que ponía al desnudo, los problemas que existían en un país como Uruguay, tomador de precios, y en este sentido también un país que no tenía petróleo. Muchos dijeron en aquel momento que el golpe de Estado tuvo olor a petróleo. Uh-huh. Y en verdad este tema era un tema clave en América Latina. Y nosotros vemos cómo, la historia hoy, 90 años después, nos vuelve a plantear un contexto internacional con impacto de crisis, nos vuelve a plantear, un debate fuerte que de alguna manera marca a la sociedad, a sus actores políticos, a sus referentes económicos, y el debate en buena medida sigue estando presente. Y el debate no es un debate maniqueo, porque no es Estado sí o Estado no, y mucho menos mercado sí o mercado no. No, el tema implica cómo articular en una perspectiva estratégica un asunto tan clave como el asunto del combustible. Uh-huh. Por entonces, como ya les he señalado, se trabajaba un proyecto de carburante nacional, y el carburante nacional tenía que ser experimentado, y uno de los experimentos significaba que determinados autos fueran 500 kilómetros solamente con carburante nacional, a los efectos de ver qué pasaba. ¿Saben quiénes pusieron sus autos para hacer esa experiencia? Que era una experiencia, cargada de soberanía, cargada de futuro, cargada de una propuesta muy importante. Quienes pusieron sus autos a disposición para hacer la experimentación con el nuevo carburante hecho de la mezcla, un carburante nacional, fueron en primer lugar Vario y Ordóñez, y en segundo lugar Eduardo Acevedo. Uno podría decir, sí, podrían haber utilizado otros autos. Ahí había una suerte de compromiso respecto a lo que una propuesta implicaba en términos de futuro y el debate que generaba. Uh-huh. Tal vez hoy no se trate de reconstruir aquella historia de un carburante nacional, aun cuando hablamos de la mezcla del combustible y la utilización de otros elementos para el combustible, estamos hablando de muchas cosas, de muchísimas cosas. Por eso es bueno, a veces el espejo del pasado, para evitar las dicotomías dicotómicas, una cosa o la otra, y para evitar esas controversias que están mal planteadas y que una vez que están mal planteadas se resuelven mal. Porque si tú crees que acá lo que está en juego solamente es el precio del combustible, ¿quién va a reivindicar un combustible más caro? Claro. No, acá están en juego muchas otras cosas. Recién entrevistamos... Y no solamente cosas que tienen que ver con determinados intereses, sino que aquí está en juego muchas cosas que tienen que ver con el proyecto país. Por eso, el espejo del pasado puede ser no lo que resuelva el presente, pero sí un espejo interpelante que nos complejice la mirada, que nos haga más profundos. Bien. Una última para cerrar, trasladando este debate que tiene sus raíces históricas al día de hoy a la interna del Partido Nacional, que este sábado tuvo elecciones. Recién conversábamos con Álvaro Viviano del sector Por la Patria, un sector que se reivindica como wilsonista y que por lo menos en el discurso presenta matices con relación a este herrerismo más duro que promueve estos cuestionamientos a ANCAP, que promueve la desmonopolización.
¿Cómo ve estas diferencias, estos diferentes acentos en la interna nacionalista con la configuración actual y luego de estas elecciones del partido? Bueno, este es otro tema bien interesante. El Partido Nacional, digamos, cuando muere Aparicio Saravia, en 1904, se queda sin liderazgo. No solamente sin liderazgo caudillesco, sino que, bueno, quienes de alguna manera debatían el liderazgo todavía no tenían la potencia como para construir un liderazgo. Porque hay que recordar que a la muerte de Saravia también está la expulsión de Eduardo Acevedo Díaz, nada menos que del Partido Nacional, por su alianza con el vallismo. Entonces el Partido Nacional no tenía liderazgo. En ese contexto, bueno, el liderazgo del herrerismo, de Luis Alberto de Herrera, se consolida por primera vez en la década de los 20. En 1920, por primera vez, Luis Alberto de Herrera es designado presidente del directorio del Partido Nacional, y en 1922, por primera vez, a los 49 años, sería candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. La primera de 7 veces en que el líder nacionalista fue candidato y las 7 veces perdió. La última de ellas, bueno, en el año previo a su muerte, en 1958, donde el Partido Nacional ganó, pero no ganó la reforma constitucional que promovía el retorno al sistema presidencialista. Entonces la fórmula encabezada por Herrera, y que tenía como compañero de fórmula nada menos que a Benito Nardone, no prosperó y fue renovado el Consejo Nacional de Gobierno. Pero ya en la emergencia de Herrera como el gran caudillo del Partido Nacional durante el siglo XX, se veía con mucha claridad que el Partido Nacional no podía tener un liderazgo único, no podía tener un sector que se quedara con el partido, que para las chances electorales del Partido Nacional era absolutamente indispensable que hubieran 2 alas, 2 espacios políticos. Y eso es lo que ocurrió prácticamente desde el origen. En 1922, por ejemplo, hubo una elección interna del Partido Nacional para definir nada menos que no solamente las autoridades partidarias, sino quién era el candidato a la presidencia, y ahí confrontaron el herrerismo, que emergía con pujanza, y lo que se llamaba entonces los lucichistas, liderados por Arturo Lucich, que en realidad era lo que sería luego el nacionalismo independiente. Bien, ahí empezaba una larga historia en donde el Partido Nacional, el campo nacionalista, estaría dividido en 2. Y incluso esa división llegó a algunos momentos de fractura. Ante el golpe de 1933, por ejemplo, el herrerismo apoyó, pero todo el nacionalismo independiente estuvo en contra. Y eso llevó a que, bueno, hasta el año 42 el nacionalismo independiente se abstuviera, y en la transición de Valdomir, bueno, hubiera 2 lemas. Un lema Partido Nacional, que era el herrerismo, y otro lema, que era el Partido Nacional Independiente, que era el llamado nacionalismo independiente. Recién el Partido Nacional se reunificaría, nada menos que en las elecciones del 58, y esa reunificación del Partido Nacional junto con la incorporación del ruralismo de Benito Nardone fue lo que le dio aquella victoria electoral impresionante, donde el Partido Nacional ganó 18 departamentos, le gana el Partido Colorado, y el Partido Colorado solamente gana en Artigas. Bien, la historia que vino después también es una historia de 2. Cuando Wilson Ferreira construye aquella articulación entre el Movimiento por la Patria y digamos el grupo del grupo rochano, el Movimiento Nacional de Rocha. Pereira, el Movimiento Nacional de Rocha, dice usted. El Movimiento Nacional de Rocha, bueno, se construye otro liderazgo. Fue la única vez en los últimos 100 años que emerge un liderazgo no herrerista. Y ese liderazgo, el liderazgo de Wilson Ferreira, bueno, es respaldado por
por el voto nacionalista en las elecciones 71, obtiene 2/3 de los votos del Partido Nacional, el otro tercio estaba el herrerismo, que tenía a su frente a una figura realmente impactante, el general Oscar Mario Garrondo, el fundador de la logia Tenientes de Artigas, el 25 de agosto de 1965, alguien a quien se había sindicado como un líder golpista dentro del ejército, muy enfrentado con el general Sebeni, que era el líder de la fracción constitucional, y que, bueno, fue el candidato a la presidencia nacional, digamos, del ala derecha del Partido Nacional. Allí, durante 17 años, se construyó, y eso tuvo su auge durante la dictadura, otra articulación en dos. De un lado el ferreirismo, y del otro lado un espacio que fue cambiando, que tuvo expresiones de mínimas, pero que luego se reconstruyó bajo el liderazgo de Lacalle Herrera, pero que no sobrevivió a la muerte de Wilson. La muerte de Wilson acaecido en 1988, que generó el retorno, en un cuadro ya más fragmentado, de un Partido Nacional en donde se podían ver dos perspectivas, pero el herrerismo retomaba esa hegemonía histórica. ¿Esto qué quiere decir, traducido al presente? Que al Partido Nacional no le sirve un Partido Nacional hegemonizado por uno de los dos sectores. Que, por ejemplo, pensando en una perspectiva más de futuro, a las chances electorales del Partido Nacional no le sirve un Partido Nacional absorbido por un liderazgo que emerge muy fuerte, como el liderazgo del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que la idea de que haya otro espacio dentro del Partido Nacional, en términos de chances electorales hacia adelante, bueno, parece ser más adecuada, parece ser más conveniente. Por lo menos la historia establece que, bueno, el pueblo nacionalista se siente más representado cuando hay una oferta más dual dentro del partido que cuando uno de esos sectores se queda con todo el partido. Bien. Es otro ejemplo de cómo el pasado se mete de alguna manera en el presente, llega siempre al presente, no para descifrarlo de manera terminante, no, simplemente para establecer un espejo interpelante. Gerardo Caetano, muchas gracias por esta primera participación en el espacio Mejor Mirar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.